Dios les bendiga, hermanos. Damos un cordial saludo de bienvenida esta mañana a su iglesia cristiana de Villahermosa, esperando en el Señor que sea pronto que nos podamos reunir en nuestro salón de reuniones. Mientras tanto, estamos hoy de manera virtual. Para iniciar nuestro servicio, les pido que me acompañen al libro de Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 10. Lo invito a que me acompañe, que vaya por su Biblia, que busque también conmigo y leamos juntos la palabra de Dios. Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 10. Dice así la palabra de Dios: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad, vuestra risa se convierta en llanto, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Dios, amado Rey y Padre Celestial, agradecemos, Señor, la misericordia que tienes con nosotros. El que esta mañana, Dios, nos tengas aquí, Dios, dispuestos a escuchar tu palabra, a adorarte, a glorificarte, Dios, a alabarte, Padre. Gracias, Señor, por la obra maravillosa en la cruz que nos dio la posibilidad, Dios, de recibir el perdón por nuestros pecados y de ir al cielo, Dios, de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a vivir siempre conforme a esa obra, a vivir siempre agradecidos, a estar siempre a cuentas contigo, Dios, pidiéndote perdón por nuestros pecados y haciendo, Señor, cada vez nuestra tarea de crecer en santidad, de honrarte, Dios, y de buscarte cada vez más en lectura de la palabra, Dios, y en oración. Gracias, Dios, por este tiempo. Te entregamos la alabanza. Ayúdanos a que sea una oración para nosotros y que cantemos, Dios, con el entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bella historia de su excelsa gloria, bajo el Salvador, Jesús mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Qué gran misterio, tan incomprensible,
el Verbo se encarnó y al mundo descendió. El plan oculto revelóse al hombre y por su tierno amor me levantó. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Don admirable, tan incomparable, de plena salvación y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino, su luz alumbrará mi corazón. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor.
de tal manera me amó, sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó, que por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Ya consumó mi eterna salvación, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Si vivo en el Espíritu, las cadenas tienen que caer. Yo soy libre, libre en el Espíritu. Yo soy libre, libre en el Espíritu. Si vivo en Cristo Jesús, salvación lo tiene el Señor. Si vivo en Cristo Jesús, salvación lo tiene el Señor. Yo soy salvo, salvo en Cristo Jesús. Yo soy salvo, salvo en Cristo Jesús. No se me escondido, en el cual hay solución. No se me escondido, en el cual hay solución. Antes
llenos del Espíritu, antes oyendo, llenos del Espíritu. Si vivo en el Espíritu, las cadenas tienen que caer. Si vivo en el Espíritu, las cadenas tienen que caer. Yo soy libre, libre en el Espíritu. Yo soy libre, libre en el Espíritu. Si vivo en Cristo Jesús, solo yo lo tengo de Señor. Si vivo en Cristo Jesús, solo yo lo tengo de Señor. Yo soy salvo, salvo en Cristo Jesús. Yo soy salvo, salvo en Cristo Jesús. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios y amado Rey, Padre Celestial, ayúdanos, Dios, a estar siempre con fe, Dios, esperanzados, seguros, Dios, de que vas a venir, vas a volver por nosotros, viviendo de tal manera, Dios, esperando tu venida, sabiendo, Dios, que eres un Dios amoroso, un Dios que has prometido, Señor, volver y que nos llevarás al cielo, Dios. Gracias, Padre, porque tu obra maravillosa en la cruz nos ha dado, Señor, esa certeza, nos ha dado, Dios, el perdón de nuestros pecados y nos ha dado, Señor, la posibilidad de poder venir, Dios, ante ti en oración. Y hoy, Dios, traemos nuestras peticiones, queremos pedirte, Señor, por conversión de todas aquellas personas, Señor, que están a nuestro alrededor, familiares, amigos, vecinos, compañeros, Dios, que no te conocen, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir siempre sabiendo, Dios, que nosotros tenemos el compromiso de predicarles a otros, de predicarles a ellos primeramente, Dios, para que puedan recibir el Evangelio, Señor, y si tú quieres, toques sus vidas, sus corazones, Dios. También te pedimos por salud, por aquellos hermanos de nuestra iglesia, Dios, que están con quebrantos de salud, que están enfermos, Padre. Te pedimos, seas tú sanándolos, si es tu voluntad, sanando sus vidas, Dios, sus cuerpos, las personas de su familia, Dios, que también puedan estar sufriendo alguna afección. También te pedimos, Dios, por familia, el núcleo, Señor, que has dejado en tu palabra, que ha dicho que es la base, Señor, de la iglesia, que debe estar siempre fortalecida, Dios, que siempre estar unida. Fortalécela, Dios, en todas sus necesidades, las familias de nuestra iglesia. También te pedimos, Señor, por vida espiritual, aquellos hermanos, Señor, que necesitan crecer cada vez más, Dios, en su vida espiritual. Ayúdales, Dios, dale la sabiduría para hacerlo, en oración, lectura de tu palabra, Dios, en testimonio, que seas tú, Dios, proveyéndoles todo lo necesario. También, Dios, te pedimos, Padre, por fortaleza espiritual. Sabemos que este tiempo es un tiempo en el que algunos se han dejado de congregar, que no es igual, Dios, asistir de manera virtual, Señor, pero sabemos, Dios, que tú das la fuerza, Dios. Te pedimos que fortalezcan nuestras vidas, nos ayudes a estar siempre buscándote, Dios, espiritualmente, estar fortalecidos y al que esté flaqueando, Dios, ayúdale, Señor, a crecer, a fortalecerse cada día más. También te pedimos, Dios, por empleo. Ha sido difícil toda esta situación de pandemia, muchos han perdido el empleo, Dios, otros tal vez desde antes o por otros motivos, Señor, que seas tú dándoles primeramente la tranquilidad de estar confiados y dependiendo en ti siempre, Dios, y si es tu voluntad, Dios, de darles un trabajo para que puedan llevar el sustento a sus hogares, a sus familias. Dios, también te pedimos, Señor, por la situación económica. Hay
personas en nuestra iglesia, en nuestra familia, Dios, de la fe que aunque tengan trabajo o tengan un sustento, están pasando situación económica difícil. Dios, te pido que seas tú ayudándoles, Señor, proveyéndoles, Dios, de la manera que solo tú puedes hacerlo, Dios, maneras que a veces ni siquiera entendemos, pero que sabemos que es tu poder el que lo hace, Dios, que les des, Dios, el sustento económico, Dios, para ellos. También, Dios, te pedimos por las peticiones personales que han traído nuestros hermanos hoy, Dios, cada uno de ellos en sus corazones, tú los conoces, Dios, que seas obrando, Señor, conforme a tu voluntad santa y perfecta. También te pedimos, Dios, o traemos, Padre, en acción de gracias ante ti por todas tus bendiciones, Dios, que no merecemos, pero que has sido bondadoso con nosotros. Gracias, Padre, por tanto amor, por tanta misericordia, Dios. Y Señor, hoy te queremos pedir como iglesia, Dios, que nos ayudes a ser diligentes, Dios, en enseñar tu palabra siempre a los vecinos de la iglesia, a los compañeros de trabajo, a nuestros vecinos en nuestras casas. Dios, que nos ayudes a guardar tu palabra en nuestros corazones para poder enseñarles a otro, Dios, lo que tú has mandado, Dios, lo que tú has puesto en nuestros corazones, tu palabra, Dios, que ellos también la puedan conocer y la puedan vivir. Te damos a ti la gloria, Dios, y la honra por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador.
Bien, mis hermanos, vamos ahora a continuar con los anuncios de nuestra iglesia para que estemos enterados de las actividades, la programación de la próxima semana, esta semana que iniciamos. Vamos entonces a mirar los anuncios de la Iglesia Cristiana de Villahermosa. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Nueva vida en Cristo, pasos básicos de la vida cristiana, todos los lunes a las 7:30 de la noche por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Villahermosa. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará a Jehová. Salmos 34:19. Todos los martes, 7:30 de la noche, un tema sobre la vida cristiana, por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Villahermosa. Próximas reuniones de adoración y estudio bíblico, miércoles a las 7 de la noche, será por nuestro canal de YouTube y por nuestra página de Facebook. Encuéntrenos como Iglesia Cristiana Villahermosa. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Escuela para matrimonios, el próximo jueves 17 de septiembre tendremos escuela para matrimonios por el canal de YouTube en vivo a las 7:30 de la noche. Si usted está casado o estuvo casado, no ha asistido antes a la escuela, pero quiere participar, debe enviar un mensaje al número de WhatsApp 313-589-3248 solicitando la inscripción. Ministerio de Hijos y Padres, reunión para jóvenes y adolescentes, los viernes. Este viernes 18 de septiembre tendremos reunión virtual, será en vivo a las 7 de la noche por el canal de YouTube, por nuestra página de Facebook y por Zoom, videollamada por Zoom. Escuela Bíblica Infantil, las clases serán publicadas en nuestro canal de YouTube en los siguientes horarios: sábados 5 de la tarde, domingos 2 de la tarde y miércoles 5 de la tarde. Deuteronomios 6 del 1 al 3. Peticiones. Si tiene peticiones y quiere que oremos por ellas, envíe un mensaje al número de WhatsApp 301-356-1783. Oraremos por sus peticiones en el tiempo de oración del culto virtual. Serán publicadas de acuerdo con la fecha en que se reciban. Consejería pastoral. Toda consejería en la iglesia debe ser solicitada por medio de la hermana Nancy Ciro, el número de WhatsApp 300-740-5923. Ella le enviará de forma virtual el formulario para que lo diligencie. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con nuestra hermana Aleida Espinosa, el número de WhatsApp 301-356-1783, y deje sus datos para orar por usted. Santiago 5:14. Diezmos y ofrendas. Para diezmos y ofrendas, la iglesia ha puesto a disposición de sus miembros la cuenta de ahorros Bancolombia 0028084671. Bueno, hermanos, ahora los invito, me acompañen a la palabra de Dios. Vamos a leer, antes de dar inicio a la enseñanza de hoy, vamos a leer en el libro de los Salmos, capítulo 139. Salmos, capítulo 139, los versículos 7 al 10. Repito, Salmos 139, versículos 7 al 10. Dice así la palabra de Dios: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por este día, por la palabra que hoy has preparado para nosotros. Gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor César, a quien usas esta mañana, Dios, para
para darnos este mensaje. Ayúdanos a entender, Señor, que no es un mensaje de Él, que no es un mensaje de hombres, Dios, sino que es tu palabra para nosotros. Ayúdanos a tomarla como propia, Dios, para nuestra vida, para que podamos crecer, Señor, como tú quieres. Ayúdanos a entenderla, Dios, a guardarla en nuestro corazón, Padre. Pero siempre lo pedimos, Señor, que podamos vivir tu palabra, que podamos vivir lo que aprendemos, Dios, que podamos ponerlo por obra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Este día estaremos hablando y empezaremos a entender un poquito acerca de la omnipresencia de Dios. Como cristianos hablamos mucho de ello. Y yo creería que en el pueblo cristiano, en el mundo evangélico, no hay dificultad en hablar sobre este tema. Pero vamos a mirarlo desde lo que significa la omnipresencia de Dios y cómo este se vincula a la experiencia cristiana. Así que vamos a leer algunos textos y usted va a tomar nota de ellos, los va a guardar en sus libretas de notas, y cada vez que vayamos enseñando sobre los mismos, entonces usted va a recordar que esto que estamos enseñando acerca de la omnipresencia de Dios no son mis percepciones ni las de la iglesia cristiana de Villahermosa, que se inventó, se las imaginó y las construyó. No, es lo que dice la Biblia. Y desde la Biblia vamos a entender lo que Dios dice acerca de Él mismo en cuanto a su omnipresencia. Dice la palabra de Dios en primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Jeremías 23:23 dice: soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Hechos 17, 27 y 28 dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Salmo 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y el Salmo 139, versículos 7 al 10 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera en los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Amado Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de Jesús. Pedimos tu ayuda en esta hora para que nos guíe, Señor, en el estudio de tu palabra. Que a medida que vamos aprendiendo en la Biblia cómo eres Dios, cómo es que nos enseñas a conocerte, Dios, que nosotros crezcamos en santidad, en una vida piadosa, temerosos, Señor, devotos, reverentes, Padre Celestial. Que entendamos que este cristianismo es real, que este cristianismo es mucho más que simplemente repetir una serie de frases o de canciones, o de repetir una serie de rituales, oh Dios, que se ajustan a algún comportamiento de alguna secta, religión o grupo específico. Este cristianismo es la religión pura y sin mancha. Es Cristo mismo. Es cuando nosotros, oh Dios, en la medida que te conocemos, vamos aprendiendo a vivir de la forma que quieres que vivamos, para que tu nombre y solo tu nombre sea exaltado, para que nosotros seamos humillados al punto de vivir solamente para tu gloria y anhelar vivir siempre de esa manera. Y entre más conocemos al Dios de la Biblia, te conocemos, oh Dios, nuestra relación con nuestros hermanos se vuelve cada vez más firme, más sólida, más estable, Señor. Una relación en la que tu nombre es glorificado,
tu nombre es exaltado desde la santidad tuya, desde tu perfección, Señor. Ayúdanos pues a entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Estos pocos textos que hemos leído, obviamente no agotan la riqueza de los pasajes en las Escrituras que tratan del tema de la omnipresencia de Dios. Pero siempre es muy importante que expliquemos los temas que tienen que ver con Dios mismo desde las Escrituras, que nos remontemos a la palabra de Dios y así vamos hasta Dios mismo, mostrando que las enseñanzas de las Escrituras tienen su origen en Dios, en su naturaleza, en sus perfecciones, que no es la iglesia cristiana, ni la presente, ni el cristianismo histórico, el que ha construido una idea de Dios. No me importa realmente si usted no lo cree. Le estoy hablando lo que Dios dice y hemos leído unos textos de la palabra de Dios. Así que créame cuando le digo que no me preocupa si usted no lo cree. Porque si usted no lo cree es porque Dios a usted no se le ha revelado, no se le ha manifestado de la manera en que pueda conocerle por medio de su palabra. Son lo que son, porque Dios es lo que es. Las enseñanzas de la Biblia son las que hablan acerca de cómo Dios se ha revelado y se ha manifestado a los hombres. Así que, mi querido hermano y amigo, lo que pretendemos ir es a las Escrituras y que sean ellas las que nos hablen acerca de cómo es Dios, porque las enseñanzas bíblicas son lo que son, porque Dios es lo que es. Estas enseñanzas se basan en el carácter de Dios, en el carácter santo de Dios, y están garantizadas por los inmutables atributos de Dios. ¿De cuál Dios? El Dios de la Biblia, el Dios todopoderoso, el anciano de días. Entonces, el carácter de Dios está expresado en cada una de las enseñanzas bíblicas. Y por eso, mis queridos hermanos y amigos, no pretendemos darle nuestra forma de ver y de pensar acerca de Dios, sino lo que Dios mismo dice en su palabra. ¿Qué es la omnipresencia de Dios? Yo quisiera explicar brevemente lo que es la omnipresencia de Dios y luego mostrarle lo que significa en la experiencia humana. Que Dios es omnipresente, eso se cree. Por supuesto, en todas las iglesias cristianas, en todas las iglesias que creen en la Biblia como la palabra de Dios, creen que Dios es omnipresente. O sea que no estoy hablando de algo nuevo, no les estoy presentando un mensaje nuevo. Estoy enfatizando algo que dice la Escritura y sobre lo que la iglesia cristiana ya conoce. La omnipresencia significa entonces que Dios está presente en todo lugar, que Dios está cerca. Pues eso es lo que la palabra significa. Junto a, cerca de o aquí, en todo lugar Dios está cerca. Eso es lo que significa esta palabra. Él está cerca de todo y de todos. Él está aquí, Él está justo donde usted está, donde pueda llegar a estar en cualquier lugar. Y aunque esa enseñanza la entendemos en lo básico, permítame tomarme un tiempo para explicar esto y luego vamos a ir desarrollando cómo la enseñanza de la omnipresencia de Dios se aplica a la experiencia de la vida de cada una de las personas, así crean o no en esta enseñanza. Hay razón entonces para creer en lo que dice las Sagradas Escrituras, porque es Dios mismo quien habla acerca de sí mismo como un Dios omnipresente. Si usted
lanza una pregunta a Dios de forma furiosa y diría yo irreverente y tal vez hasta irrespetuosa, y dijera: oh Dios, ¿dónde estás? Pues entonces recibiría la respuesta: yo estoy donde tú estás, estoy aquí, estoy a tu lado, estoy cerca en todo lugar. Y eso es lo que la Biblia dice. Hay razón para esto, además de las evidencias de las Sagradas Escrituras. Tenemos el texto bíblico, pero vamos a mirar que hay una experiencia que nos permite entender más acerca de la omnipresencia de Dios. Si nosotros tuviéramos solo la Escritura y ninguna otra razón sería suficiente y lo seguiríamos creyendo. Pero como tenemos la Escritura para declararlo y razones para afirmar es verdad y yo sé que es verdad, podemos estar seguros que Dios es omnipresente. Entonces tenemos que ahondar un poquito más en lo que Dios dice acerca de sí mismo con relación a su omnipresencia. Y es cuando tenemos que hablar acerca de algunas leyes que hemos estado hablando en días pasados. Algunas definiciones y conceptos que también hemos mencionado en enseñanzas pasadas sobre algunos atributos de Dios que ya hemos mencionado. Si hubiera algún límite para Dios, si hubiera un lugar donde Dios no estuviera, entonces podríamos decir que ese límite o ese lugar estaría marcando los confines o límites de Dios. Y si nosotros tenemos a ese Dios, un Dios que tuviera límites, entonces no diríamos que Él es el Dios infinito. Dios no tiene límites. Por eso Dios es infinito. No tiene fronteras. No hay un solo lugar donde Dios no pueda estar. Algunos teólogos lo llaman la inmensidad de Dios, cuando hablan acerca de la infinitud de Dios. Pero hablar de inmensidad es algo que no sería una palabra lo suficientemente amplia para definir a Dios. ¿Y por qué estamos mencionando esto? Porque cuando hablamos de inmensidad, significa que sea lo que fuera a lo que usted se esté refiriendo, es algo tremenda y sumamente grande, pero tiene un límite. Y creo que eso de alguna manera ha tenido una repercusión negativa en la forma en que nosotros como cristianos nos relacionamos con Dios. Hay una película que se llama Hansel y Gretel, pero no es obviamente las caricaturas que cantaban y contaban para los niños, sino que son cazadores de brujas. Es una película para adultos. Y en esa película, como en muchas otras de las películas de terror, hay una frase que sale a relucir, y es de una bruja que dice, en medio del bosque, cuando una persona que está buscando rescatar a unos niños en medio de esa película, entonces esa bruja les dice, su Dios, cuando esa persona empieza a rezar, y entonces esa bruja le dice, su Dios sabe que ni él debe venir a estos lugares. ¿Por qué Hollywood y todos los productores de cine y de películas de este tipo están empeñados en decir que su Dios puede ser un Dios de una región o de ciertos lugares o bajo ciertos símbolos o en determinados rituales, pero aquí no funciona? Él no puede entrar aquí. Curiosamente, en esa película, los dos muchachos protagonistas
ellos sí podían entrar ahí a cazar las brujas. O sea que de acuerdo al contexto de esa afirmación, esos cazadores de brujas son más grandes que Dios y tienen un poder que Dios no tiene. O sea, Dios es inmenso, pero hay lugares donde Él no está. Entonces mire lo peligroso de ciertas afirmaciones que pueden sonar bonitas y pueden sonar impactantes y tremendas, pero por más que lo digamos, yo creería que a veces quedan cortas en cuanto a quien Dios es. Nosotros hemos cantado el coro: inmenso es nuestro Dios, y yo lo he cantado y me gozo cantándolo. No es que lo vamos a anular de nuestras listas. Pero lo que quiero que usted entienda es la definición, hermano, porque infinitud significa que no hay manera de decir que Dios es grande. ¿Por qué razón? Porque es que Dios es infinito. O sea que Dios no tiene tamaño alguno. No se puede medir a Dios en ninguna dirección. Es infinito y es perfecto. O sea que no hay nada que Dios pueda perder, no hay nada más que agregarle. Dios no aumenta o disminuye en su omnipresencia. O sea, no hay un solo lugar donde Dios no esté y que esté privado o vetado para nuestro Dios. El Dios de la Biblia es omnipresente porque es un Dios infinito y no hay ninguna frontera para Él. Y es perfecto, infinitamente perfecto, o perfecto infinitamente. Siempre que tenga finitud se tiene que referir a algo creado, no a Dios. Si hay algo que tiene límites, no importa cuán inmenso sea, si tiene límites, entonces no es Dios. Porque Dios es infinito y perfecto. De la misma manera, Dios está igualmente cercano a todas las partes de su universo, hermano. Pensamos de manera correcta en Dios y en las cosas espirituales cuando descartamos todo concepto de espacio pensando en Dios. Porque Dios no tiene límites. Dios, siendo infinito, no mora en el espacio. Él absorbe todo el espacio. La Escritura dice: no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Jeremías 23:24. Ahora, eso suena como si Dios estuviera contenido en el cielo y en la tierra. Y entonces digamos que este es el cielo y la tierra y que Dios lo llena. Pero a eso no es lo que se refiere el texto de Jeremías. En realidad Dios llena el cielo y la tierra de la misma manera que el océano llena un balde que se sumerge a 1 milla de profundidad. Entonces usted sumerge un balde a lo más profundo y el balde queda lleno, y entonces llena el océano, llena ese balde, hermano, llena al balde, y podríamos decir que el balde está lleno del océano, pero el océano rodea al balde en todas las direcciones. De modo que cuando Dios dice que Él llena el cielo y la tierra, Él lo hace. Pero el cielo y la tierra están sumergidos en Dios, y todo el espacio también, todo el universo está sumergido en Dios. No tengo aquí la esferita que acostumbro a mostrar. Cuando utilizo la reflexión de Juliana Norwich en su libro de las revelaciones del amor de Dios, ella dice que tuvo una visión, y en esa visión ve como una semilla de avellana, entonces está en las manos de Dios.
y Dios le muestra a ella en esa visión que ella tuvo de que todo lo creado está allí contenido en esa semillita. O sea, Dios llena todo, hermanos, Dios llena todo, pero no es que el cielo o la tierra contengan a Dios, sino que es como un balde sumergido en el océano y todo alrededor del balde rodea ese baldecito por todos los lados. Entonces podemos decir el balde está lleno del océano. Así es el cielo y la tierra y todo el universo. Nada puede contener a Dios. Nada puede limitar a Dios, porque entonces Dios no sería un Dios infinito. Y los cielos de los cielos no pueden contenerlo, dice el segundo del libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 6. Dios no es contenido, Dios contiene, hermanos. Y ahí está la diferencia, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Hechos 17:28. Hablamos de que Dios está cerca de nosotros y del problema de que Dios está lejos. No pensamos de manera correcta, porque cuando decimos que Dios está cerca de nosotros, pero que a veces Dios está lejos, es porque pensamos geográficamente o astronómicamente. Pensamos en medidas, en metros, en pulgadas, en centímetros, en kilómetros, en años luz. Entonces, como nuestra idea de cerca y de lejos acerca de Dios, la limitamos al espacio y a las medidas del espacio. Entonces ahí es donde nos equivocamos en cuanto al concepto que tenemos acerca de Dios. Pensamos que Él mora en el espacio y eso no es lo que Él hace. Él no está morando en el espacio. Él contiene el espacio en sí mismo. Él contiene el espacio de modo que el espacio, el universo está en Dios. Nunca hay problema en cuanto a que Dios esté en algún lugar. Pues el hecho es que, como dice el texto, Dios está en todo lugar. Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Y como dice el Salmo 139:8, yo creo, y Dios lo dice, y en verdad le dejo los problemas es a los que no lo creen. Pero la Escritura dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. No hay un solo lugar que Dios no contenga, que Dios no llene con su presencia. De ahí que la enseñanza, cuando nosotros los que estamos puestos por Dios a transmitir el mensaje de Dios, pero lo hacemos desde la perspectiva humana, no desde lo que dice la Biblia, o sea, lo que dice Dios acerca de Dios, entonces ahí es donde fallamos y ponemos en los creyentes unos pensamientos limitados acerca de Dios. Y es ahí donde muchos cristianos no oran, no adoran, porque creen que Dios está lejano o que Dios oye solo a ciertas personas. Y muchos, inclusive su vida de lujuria y pecaminosa, sus vulgaridades habladas, sus pensamientos blasfemos y todo lo que hacen, muchas veces es porque precisamente nosotros los que predicamos hemos puesto un Dios lejano, distante, porque utilizamos lenguaje y terminología para referirnos a Dios como si hubieran metros o kilómetros o millas o leguas o años luz de aquí a donde Dios está, y que solo porque Él es muy poderoso nos oye, pero que realmente está muy lejos. Lo ubicamos en un lugar donde Él se tiene que quedar allá, y eso no es lo que dice la Biblia. Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Lo dice Dios y yo le creo. O sea, no lo comprendo porque
yo no sé cómo funciona tal perfección de Dios, de la omnipresencia de Dios, pero lo creo. Como diría John Wesley, y lo mencionamos en días pasados, el hecho de que no podamos entender algo no significa que debamos rechazarlo solo porque no lo entendemos. En esos días estábamos hablando acerca de la resurrección de los muertos. Y hubo personas que hacían burlas sobre eso y decían, ¿y dónde se va a meter tanta gente cuando resuciten? Y todo ese cuento es porque la gente no sabe, porque los líderes religiosos de esas personas no les enseñan la Biblia tal cual es, le enseñan sus ritos, sus dogmas de la religión, pero la Biblia no la utilizan. Y si utilizan algún texto bíblico es solamente para favorecer sus enseñanzas de su religión. Pero no hablan de Dios, no hablan del Dios de la Biblia. Y entonces hacen comentarios chistosos acerca de la resurrección y demás. Yo no sé cómo va a ocurrir, pero sé que va a ocurrir. Lo que sé es que unos van a resucitar para vida y otros para muerte. Ahora, no rechazamos la enseñanza de la omnipresencia de Dios solo porque no la entendemos. La omnipresencia de Dios requiere que donde sea que haya algo, como dice el Salmo 139:8, así sea el infierno, la presencia de Dios debe estar. ¿Por qué razón? Porque Él contiene todo el universo, todo lo creado está en Dios. Él contiene, no es contenido. Entonces, ¿por qué el mundo piensa que Dios está infinitamente distante? O como dice una canción, muy lejos, más allá del cielo iluminado por estrellas. Cuando el mundo ora, generalmente ora sin la menor sensación de la cercanía de Dios. Siempre Dios está en algún otro lugar. Entonces la pregunta es, si eso lo hace el mundo, la pregunta es a usted como cristiano. Cuando usted ora, ¿cómo lo hace? ¿O tiene la misma sensación de que Dios está distante, lejano, en otro lugar? Siempre Dios está lejos. ¿Y por qué es esto? Es por tu concepto equivocado de Dios. Es porque estás leyendo a los hombres, no la Biblia, la palabra inspirada de Dios. Las sagradas escrituras que no se equivocan y que hablan perfectamente del Dios de la Biblia. Entonces tenemos que hablar acerca de nuestra lejanía de Dios. La razón es que en las cosas espirituales, la cercanía y la similitud de algo son lo mismo. La lejanía significa disimilitud. Cercanía, similitud. Entonces vamos a explicar este concepto para que usted entienda por qué cuando el mundo ora, cuando un no creyente ora, no puede sentir la cercanía de Dios cuando está orando. Cuando se trata de personalidad, cuando se trata de espíritus, cuando se trata de lo que no es material, la distancia no significa nada. Porque tiene que hablarse en otros términos. Jesús pudo irse a la diestra de Dios el Padre y aún decir a las personas de la tierra: yo estoy con vosotros todos los días. Mateo 28:20. ¿Por qué ocurre eso? Hombre, porque es que no estamos hablando de cosas materiales, no estamos hablando de las cosas físicas, no estamos usando la distancia, las medidas de los hombres. Jesucristo es Dios y Dios, siendo espíritu, puede estar instantáneamente o al mismo tiempo en cualquier lugar. Al mismo tiempo. O sea, mientras yo estoy aquí
y usted está ahí en su casa, al mismo tiempo está en la casa de otros hermanos. Porque Dios lo contiene todo, lo llena todo, Él está en todas partes. Eso es la omnipresencia de Dios. Pero recuerde que estamos aclarando el concepto de nuestra lejanía de Dios, debido a que muchos cuando oran, generalmente oran sin la menor sensación de la cercanía de Dios. Ahora, estamos hablando acerca de la lejanía de Dios, pero estamos separados de Dios no porque Dios esté espacialmente lejos de nosotros, no porque Él esté distante como en una galaxia o estrella lejana, sino porque hay una disimilitud de naturaleza. Cuando pensamos en las cosas espirituales, proyectamos sobre ellas nuestros propios conceptos humanos. Inmediatamente tratamos de entenderlas desde los criterios humanos, desde las limitaciones del hombre. Entonces, por eso es que tenemos tantas dificultades para entender la cercanía y la lejanía de Dios. Uno de los desafíos del que enseña la Biblia es precisamente quebrar estos conceptos humanos, aunque no muchos de los maestros modernos lo intentan, no están interesados. Están más interesados en transmitirle a las personas temas como salud, riqueza y prosperidad, y pare de contar. Y uno de los desafíos del Espíritu Santo de Dios, si es que Él tiene algún desafío, por decirlo así, es que su pueblo se espiritualice tanto que ya no piense en conceptos materiales. Es que estemos tan llenos del conocimiento suyo que ya no pensemos en conceptos materiales cuando nos refiramos a Dios, sino que estemos muy espiritualizados, hermano, al punto que ya lo material se nos vuelva como otro plano secundario. Que podamos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, y entenderlo. Que podamos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, que lo podamos entender. O sea, que haya una comprensión de las Sagradas Escrituras a ese nivel. Por ejemplo, sus amigos son quienes están más cerca de usted, y cuanto más íntimo sea el amigo, más cerca es probable que esa persona esté. Pero su enemigo quiere poner tanto espacio entre usted y ese amigo como sea posible. De modo que tenemos la tendencia a pensar que nuestros amigos están cerca de nosotros, pero nuestros enemigos están lejos. Como el mundo lo entiende, cuanto más lejos esté su enemigo, mejor. Pero porque pensamos en términos espaciales. Entonces, de ahí que cuando yo tengo a alguien que considero que esa persona me ve a mí como su enemigo, o yo lo puedo considerar como mi enemigo, entonces busco generar distancia física entre esa persona y yo. Y entre más lejos, mejor. Porque así hemos sido enseñados. Y utilizamos conceptos humanos inclusive para hablar de esa manera acerca de Dios. Pero esa no es la manera que deberíamos pensar en Dios. No hay ningún lugar donde usted pueda ir y no encuentre a Dios. El salmista dice, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Salmo 139, versículos 11 y 12. O sea, no hay lugar donde podamos ir y no encontremos a Dios. No hay un lugar al que podamos ir porque tú has conocido mi sentarme
y mi levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos. Salmo 139:2. No tenemos el problema de la distancia o la lejanía cuando venimos a Dios. Lo que hace de esto una asamblea cristiana es que Dios está aquí. Y si no, no sería una asamblea cristiana. No sería un culto o una reunión de creyentes. Y cuando nos reunimos como iglesia, somos iglesia ahí. Pero porque Dios está presente. Dos criaturas pueden estar en la misma habitación y sin embargo estar separados a millones de kilómetros en la misma habitación. Por ejemplo, si fuera posible, óigame bien, preste atención para que no cojamos la enseñanza por la cola y al mismo tiempo para que no enseñemos o digamos, ve, el pastor está enseñando que los ángeles y los simios son amigos. Présteme atención. Si fuera posible colocar a un simio y a un ángel en la misma habitación, no habría compatibilidad, ni comunión, ni entendimiento, ni amistad. Solo habría distancia y están en la misma habitación. Obviamente los ecoambientalistas y toda esta gente que cree que es mejor el mundo sin humanos y que los animales son mejores y todas esas cosas, obviamente desconociendo todo lo que dice la Escritura en Génesis 1 y 2, que son bases para muchas doctrinas que vienen en adelante en las Escrituras. Bueno, esos son los ecoambientalistas. Espero que en el pueblo de Dios no haya ese tipo de personas. Pero bueno, cerrando ese paréntesis, si sentamos entonces en la misma habitación a un ángel y un simio con esas condiciones, sabemos que no habría compatibilidad, ni comunión, ni entendimiento, ni amistad y nada más. Habría distancia. El ángel reluciente y el simio risueño, baboso y demás, él con su incoherencia y el ángel con su sabiduría estarían muy, muy separados uno del otro. Cuando se trata de algo que es intelectual o espiritual, lo del alma, el espacio, la materia, el peso y el tiempo, eso no significa absolutamente nada. Entonces mire el ejemplo que le acabo de poner y no lo pierda de vista. Por eso nos podemos parar frente a los físicos espaciales y, bueno, simplemente sonreír, porque ellos dicen que si se pudiera acelerar una regla de 12 pulgadas a la velocidad de la luz, entonces perdería su longitud y no tendría ninguna en absoluto, sería carente de longitud. Eso es lo que dicen. Bueno, se supone que esa información debería dejarnos helados y sin deseos de orar, pero a mí no. O sea, no importa lo que digan estos físicos o científicos acerca de la teoría de cuerdas, de la relatividad y demás cosas, porque yo no pienso en términos espaciales. Yo no pienso como el mundo quiere que yo piense, porque ellos cuando hablan de todas esas reglas y teorías es para que yo dude de lo que Dios dice en su palabra acerca de Él mismo y su relación con sus criaturas. Yo no pienso en términos de velocidad o distancia, porque Dios, siendo espíritu, a esta hora, en este momento, está precisamente aquí. Y nunca estará lejos, nunca podrá estar más cercano de lo que está ahora mismo. La razón por la cual sentimos que Dios está lejos no es un tema de velocidad, no es un tema espacial, no es un tema de distancia
física o material. Es porque hay disimilitud. Recuerde que estamos hablando en términos de espirituales, términos morales, en términos bíblicos. No estamos hablando en términos físicos. De los físicos, por eso tratan de reírse, pero a lo último se ríe es uno, porque estamos hablando es Biblia. Ahora, no hay similitud en el carácter moral de Dios y del hombre. Por eso, Dios y el hombre son disímiles ahora. Dios hizo al hombre a su imagen, pero el hombre pecó y se hizo diferente a Dios en su naturaleza moral. Y debido a que es diferente de Dios, la comunión está rota. Entonces, dos enemigos pueden odiarse y estar separados y lejos, aunque por un momento se puedan ver obligados a estar juntos en la misma habitación. Hay una separación ahí. Y así es exactamente como la Biblia llama la incompatibilidad moral entre Dios y el hombre. Por eso el hombre está lejos de Dios. Dios lo contiene. Dios lo llena todo. Entonces el no creyente podría decir, Dios está aquí, a mi lado. Sí, es verdad. Pero su lejanía, su distancia es moral. Es por la disimilitud de naturaleza y de carácter moral. Dios no está lejos en distancia, pero parece estarlo porque está lejos en carácter. Él es diferente al hombre, porque el hombre ha pecado y Dios es santo. La Biblia tiene una palabra para esa incompatibilidad moral, esa diferencia espiritual entre Dios y el hombre, y la llama separación. El libro de Efesios nos dice que es lo que al mundo le da la sensación de que Dios está lejos. O sea, lo explica el libro de Efesios de alguna manera. Entonces, cuando el mundo o el hombre sin Dios tiene la sensación de que Dios está lejos, más allá del cielo iluminado por las estrellas, Efesios dice cuál es la razón, explica el porqué y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios capítulo 2 versículos 1 al 3. Luego en el capítulo 4 leemos: eso pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Capítulo 4, versículos 17 al 19. Entonces, nos preguntamos si estos versículos podrían describir a Jesús, al Dios encarnado, que es en carácter todo lo que Dios es de manera perfecta. No. Describen al pecador, alienado, perturbado, desequilibrado, chiflado, ido, extraviado, que tiene el entendimiento entenebrecido. Describen al glorioso Hijo de Dios. No, por supuesto que no.
Describen al hombre ignorante, duro de corazón, sin sensibilidad, entregado a la lascivia, andando en impureza y en avidez. Describen exactamente lo contrario a Jesús. Esos versículos muestran al pecador tan disímil a Dios que la distancia es de carácter, no de espacio. Dios no está ni un milímetro lejos del pecador. Sin embargo, está alejado del pecador. Pero no es una contradicción en absoluto. Como Dios es omnipresente, cercano a todo lugar, próximo a todo lugar, la distancia es la del carácter, no la del espacio, la de la distancia y la velocidad física. Cuando el pecador ora, oh Dios, sálvame y perdóname por los méritos de Jesucristo, él no llama a Dios para que descienda de su altísimo trono. Dios ya está ahí. Y él sabe en ese momento que Dios está ahí. Por eso enfatizamos, hermano, el que viene a Cristo verdaderamente humillado es porque Dios se ha revelado y manifestado a esa persona. El hombre por sus propios modos, medios y recursos nunca puede llegar a estar cercano a Dios. Dios está ahí. Pero es una disimilitud de carácter lo que hace la diferencia. Supongamos que un hombre muy piadoso, muy piadoso, y un hombre muy depravado, abandonado, licencioso y malo, fueran obligados y les dicen, ustedes dos tienen que viajar juntos. ¿De qué pueden hablar? Tienen que hallar un tema en común. Y podría ser el paisaje o un árbol, pero nunca podrían tener comunión. Podrían, si el pecador escuchara el testimonio de aquel hombre bueno, podrían. Pero mientras el pecador se cierre y diga, usted no puede hablarme de Dios, no va a haber comunión. Así de sencillo. Por eso, aunque muchos se molestan con esa actitud del creyente porque piensan que es que se cree mejor familia, a veces uno dice, pues que yo qué tengo que hablar aquí, no tengo nada que hablar con estas personas. Entonces, se buscan temas en común para hablar, no sé, de pronto las noticias, un incidente a nivel nacional, además, pero de resto no hay comunión. Están separados por kilómetros, aunque fueran de la misma nacionalidad, la misma edad, aunque viajen en el mismo vehículo y al mismo lugar. Están separados. Así es Dios con el hombre. Dios está lejos del hombre y el hombre está lejos de Dios, y es por esa razón que el mundo busca a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, dice Hechos 17:27. Ellos no lo encuentran porque Dios y el hombre son disímiles en naturaleza moral. Por eso Dios en tantas partes en las Escrituras, hermano, para que no engañemos ni nos dejemos engañar, para que le aclaremos a nuestros hermanos en la fe. Cuando les decimos a los hermanos, por eso solo Dios puede encontrar al hombre, porque aunque el hombre está tan cerca de Dios, por el hecho de que Dios es omnipresente, por su naturaleza y su pecado no arrepentido, el hombre está lejos de Dios y Dios lejos de él, por su naturaleza moral. Dios está en completa santidad y el hombre está en completa iniquidad.
y los dos nunca pueden reunirse. Por esa razón es que Dios parece tan lejano. No es porque Dios esté lejano físicamente, sino porque moralmente y en su carácter son disímiles el hombre pecador y Dios en su naturaleza perfectamente santa. Cuando Adán pecó, corrió y se escondió de la presencia de Dios. Eso lo hizo como una reacción que es propia de todo aquel que peca. Pero en realidad nadie puede esconderse de Dios. Un rabino judío estaba hablando una noche por la radio y dijo que una vez un judío muy piadoso estaba en la cárcel. El carcelero sentía interés por el anciano y fue hacia este rabino judío que estaba en la cárcel y le dijo: Rabino, tengo una pregunta teológica que quisiera hacerle de su propia Biblia. ¿Usted cree que Dios lo sabe todo? Oh, ciertamente, dijo el rabino. Bueno, ¿cómo es entonces que Dios dijo: Adán, ¿dónde estás? Si Dios sabía dónde estaba, ¿por qué preguntó? Bueno, hijo, respondió el rabino, eso no es difícil. Dios dijo: Adán, ¿dónde estás? No porque él no supiera dónde estaba Adán, sino porque Adán no sabía dónde estaba. La pregunta era para Adán. Adán estaba perdido, no Dios. Esa es la respuesta del rabino. Dios sabía dónde estaba Adán, pero él no sabía dónde estaba. Adán había entrado a un estado de separación de Dios. Yo creo que el rabino tuvo la respuesta correcta para este hombre. De manera similar en Génesis 18:21, Dios dijo: descenderé ahora y veré. Eso no significa que Dios descendería para poder obtener alguna información, como si fuera un reportero de un periódico. No, no está refiriéndose a eso. El gran Dios omnipresente también es omnisciente y sabe todo en un acto instantáneo y perfecto. Sin embargo, Él desciende entre nosotros y actúa como nosotros y dice: descenderé y veré. Son términos de gracia. Cada que usted lea algo similar en la Biblia, hay una referencia a la gracia de Dios, de cómo Dios se limita al lenguaje de los hombres para poderse dar a conocer a los hombres, para manifestarse y revelarse, hermano, para que los hombres le puedan ver de alguna manera y entender. Cuando Jonás rehusó obedecer a Dios, se fue y enajenó su corazón, se subió a un barco para huir de la presencia de Dios. Él pensaba que podría huir de Dios. Eso es un acto de necedad de los hombres, creer que pueden huir de Dios. Luego también tenemos a Pedro, que se arrodilló y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lucas 5:8. Es el corazón el que pone distancia entre Dios y nosotros. No al contrario. Es el pecado. Es la disimilitud entre el carácter santo de Dios y el carácter pecador del hombre. Entonces no debemos pensar en Dios como estando lejos, por la razón de que Dios no mora en el espacio y los cielos de los cielos no pueden contenerlo, segundo libro de Crónicas 2:6, sino que Él contiene los cielos de los cielos. Y por lo tanto Dios está cerca de usted ahora, más cerca de lo que usted está de sí mismo.
Dios está cerca suyo, hermano. Sin embargo, Dios está lejos del pecador ahora mismo. No está lejos de Dios, pero lo está. Dios no está lejos como un Dios romano arriba en un monte santo. Dios en su santa disimilitud está lejos de todo lo que es pecaminoso. Así que ya entiende el por qué usted puede sentirse lejos de Dios. Él está lejos en el sentido de separación y enemistad. El hombre natural no puede agradar a Dios, como dice Romanos 8:8, pues Dios y el hombre están separados. Esa terrible ley del mundo se llama separación. Dios está separado del mundo por su pecado, por su disimilitud en naturaleza y carácter moral. Ahora hay una dicha para las criaturas morales. Como Dios no puede tener en su cielo santo a seres que no son moralmente disímiles a Él, tiene que haber un lugar para poner a los que se rehúsan a volverse como Dios. Tiene que haber un lugar. Entonces debemos ser como Él para estar allí. Lo veremos y seremos como Él, dice el Espíritu Santo en 1 de Juan capítulo 3 versículo 2. Eso es lo que Dios dice. Solo los que son como Él en su naturaleza pueden estar donde Él está. Eso, lo que dice 1 de Juan 3:2, es la presencia de Dios. Es la dicha, la bienaventuranza, el regocijo, el gozo de toda criatura moral. Los padres de la iglesia los llamaban la visión beatífica. El ser humano se burla y dice y cree que todos van a estar en el mismo lugar donde Dios está. Pues yo creo que usted va entendiendo, mi hermano, por qué aún sus propios familiares, no importa quiénes sean ni qué hagan, si no son como Dios es, no pueden estar donde Dios está. Y para eso es que deben acogerse al beneficio de la cruz. Cuando Dios los hace unas nuevas criaturas, hermano. Voy a ponerle una ilustración. Cuando el sol sale, cuando la luz del sol se manifiesta, esa es la alegría de todas las criaturas que aman la luz del sol. Salen del escondite para volar, para arrastrarse o para nadar cuando el sol regresa. Así es la presencia del Dios Santo. Es la dicha de todas sus criaturas morales. Y la ausencia de ella es el terror, la angustia y el dolor de todas las criaturas caídas. No hablo de la presencia de Dios como tal, porque ya sabemos que Dios lo llena y lo contiene todo. Entonces aún el pecador más vil, la mujer más perversa y malvada, el ser humano más despreciable, aún él está en Dios, en el sentido de la omnipresencia de Dios, del Dios que todo lo contiene. Entonces el hombre, aún pecador, está en Dios, en esos términos. Óigame bien, présteme mucha atención. Pero en la presencia manifiesta de Dios no lo está. Es decir, la presencia manifiesta de Dios y la presencia de Dios simplemente es diferente. Existe una gran diferencia. La presencia de Dios está incluso en el infierno, dice el Espíritu Santo en el Salmo 139.
pero su presencia manifiesta solamente está en el cielo y donde están las almas de aquellos que han puesto su confianza en Jesús para salvación. Por eso estamos tan cerca de Dios que Él puede oír nuestro más leve susurro. Y sin embargo, una persona puede tener tal sensación de separación y lejanía que iría a un río o a un lugar alto y se suicidaría pensando que Dios no existe en ninguna parte del universo. Eso explica muchas de nuestras actividades. Eso explica prácticamente todos los entretenimientos del mundo. La gente inventa toda clase de entretenimiento porque no puede vivir consigo misma sabiendo que está separada de Dios. El hombre busca cómo escapar de sí mismo, porque siente que Dios, si existe, así lo dicen, si existe, está quién sabe dónde y está distraído y este mundo no le importa, así lo dicen. Pero es que él no puede vivir sabiendo que hay una disimilitud moral que eternamente y para siempre va a mantener esa sensación de infinito distanciamiento entre su alma y su Dios, quien es su vida y su sol. El hombre por la eternidad vivirá con esta disimilitud moral y siempre va a mantener esa sensación de distancia entre Dios y él. Por lo mismo, porque no está en Dios por medio de Jesucristo. Si no hubiera fuego en el infierno y no hubiera gusano que no muere, como dice Marcos 9:48, el infierno sería suficientemente infierno, porque las criaturas morales están cortadas para siempre de la luz del rostro de Dios. El hombre lo sabe. Dios le puso conciencia y le puso eternidad en su corazón. Pero no hablemos del infierno, hablemos de las calles de oro. Digamos que no hubieran calles de oro, ni muros de jaspe, ni ángeles, ni arpas, ni criaturas vivientes, ni ancianos, ni mar de cristal. El cielo sería suficientemente cielo, porque veríamos su rostro y su nombre estaría en nuestras frentes, hermano. Es la presencia manifiesta y consciente de Dios lo que hace que el cielo sea el cielo. Y es el rechazo de Dios a manifestar su presencia a quienes no quieren ser buenos lo que hace que el infierno sea lo que es y hace al mundo lo que es. Si Dios manifestara su presencia a todas las personas en toda la tierra, todos los clubes nocturnos estarían vacíos o se convertirían en un lugar de oración. Si Dios manifestara su presencia en todas las personas del mundo, todas esas casas de 4 en conducta de mala reputación se vaciarían. Todos con profundo arrepentimiento y angustia de corazón estarían de rodillas ante Dios pidiendo perdón y llorando con lágrimas de felicidad si Dios manifestara su presencia a todas y cada una de las personas del mundo. Es la presencia de Dios lo que da regocijo a las criaturas morales, y la ausencia de Dios es la que trae eterna aflicción. La gente rechaza el sol, pero sigue queriendo tener un día brillante. Entonces, obvio, inventan toda clase de luces imaginables y hacen girar toda clase de lámparas sobre sus cabezas para obtener un poco de luz. A eso
lo llamamos entretenimiento, teatro, circo, todo lo demás. Eso es lo que se da a las personas para olvidar que están sin Dios. Por eso el ser humano cada día busca hacer muchas más cosas: viajar, comprar, tener, acumular, atesorar, cambiar, innovar. Todo ese tipo de cosas es para poder olvidar que están sin Dios. Y entonces hasta el punto que llegan a decir: sí, es que es mejor que Dios no esté, o anulémoslo de todos los círculos sociales, educativos, para que no tengamos necesidad de pensar que Dios no está presente. La naturaleza humana es tan disímil a la naturaleza de Dios que crea un abismo remoto, eterno e infranqueable. El etíope no puede cambiar su piel, y el leopardo sus manchas, dice Jeremías 13:23. En otras palabras, la persona nacida en pecado no puede salir de él. Dios nunca cambiará, y el hombre no puede cambiarse a sí mismo. ¿Cómo pueden entonces Dios y el hombre reunirse alguna vez? Aunque ampliaremos ese tema la próxima semana, si Dios quiere, quiero leerte un texto en esta hora y te invito a que abras conmigo tu Biblia en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quienes hemos recibido ahora la reconciliación. Usted va a acabar de leer el capítulo de Romanos 5. Ese texto que le he invitado a leer habla de cómo Dios reconcilia lo disímil en Cristo. Oremos al Señor. Amado Padre celestial, bondadoso, generoso, misericordioso eres. Hemos hablado de tu misericordia y de tu gracia, de tu justicia, de tu infinitud, de tu compasión. Y hoy, Señor, estamos hablando también de conocerte en tu omnipresencia y como Dios, aunque contienes todo en ti mismo, el hombre, si no es en Cristo, está separado de ti eternamente. Por eso, Dios amado, necesitamos predicar el ministerio de la reconciliación. Nos has llamado a eso. No a que entretengamos a las personas con nuestras anécdotas, con nuestros viajes, con nuestras adquisiciones, Señor, sino que prediquemos al hombre sobre su situación moral real. Está separado de Dios y así vivirá eternamente, porque el hombre, mientras viva separado de Dios, no puede estar donde Dios está. Primero tiene que volverse su padre para entrar a su casa cuando Cristo venga por él.
Así que Padre Celestial, gracias por dejarnos tu palabra. Gracias por enseñarnos y por permitirnos enseñar tu palabra este día, Señor, el día del Señor, para tu gloria, Padre. Y te ruego que ayudes a que todos los que han escuchado esta enseñanza entiendan su situación moral delante de ti y puedan decir: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O clamen por perdón, supliquen por compasión y misericordia, porque han entendido que separados de Cristo nada pueden hacer. Nunca podrán llegar a la presencia del Padre. Oramos por ellos, oh Dios, y rogamos para que nosotros, sin ningún ánimo de santurronería, de jactancia, oh Dios, o de altivez, mirando por encima del hombro a aquellos que no han creído en Cristo Jesús. No, Señor, no así, sino que con humildad vayamos y proclamemos el puro evangelio de Jesús a todos aquellos que necesitan oír este mensaje, el más hermoso y precioso, el cual es digno de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo y murió y resucitó por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que, Padre Celestial, ayuda a tu iglesia a proclamar el puro mensaje del Evangelio de Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo y que sea un día de regocijo en el Señor en este día, sabiendo que hemos sido reconciliados con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Un hombre demasiado joven para creer en Dios. Demasiado entretenido para pensar en Dios. Demasiado divertido para escuchar a Dios. Demasiado afanado para dedicarse a Dios. Demasiado ocupado para atender a Dios. Demasiado preocupado para esperar en Dios. Demasiado cansado para orar a Dios. Demasiado viejo para convertirse a Dios. Demasiado enfermo para buscar a Dios. Demasiado tarde para confiar en Dios. ¿Será esta tu historia? Yo te recomiendo que no esperes, pues Él te dice que si tú me buscas, me hallarás, mas si me dejares, te desecharé para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7.